Bienvenidos a nuestro tutorial en Java. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Ingeniería. El grupo está conformado por Daniel David Vanegas, Yael Alexander Mendoza Balmaceda, Guillermo Smith de Ugarte y Eric Manuel Navarro Traño. Somos del grupo 1T1 en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Método en Java. Método es un bloque de código que tiene un nombre, tipo de acceso, tipo de retorno y una lista de argumentos o parámetros. Puede tener palabras claves asociadas tales como static, abstract y final, a excepción de la sentencia de declaración de objetos y variables y bloque de inicialización estática. Su estructura es la siguiente: tipo de nombre, declaramos el parámetro, abrimos llave y cerramos. El tipo especifica el tipo de dato devuelto por el método. El nombre identifica el método y suele escribirse en minúscula. El parámetro, los valores que necesita un método para funcionar. La sentencia return es utilizada para devolver valores de un método. Los métodos son parte muy importante de la programación orientada a objetos. Llamada de método. Para poder ser llamados deben ser invocados. La llamada a un método desde otro de la misma clase se realiza escribiendo el nombre y un par de paréntesis. Cuando se llama a un método en otra clase se realiza utilizando el nombre de la clase más punto más el nombre del método entre paréntesis. A continuación tenemos un pequeño ejemplo para ver cómo se le hace llamado al método. Aquí hacemos el método, declaramos la clase public class cubo-método, abrimos llave y aquí declaramos el método con su variable xy que son tipo doble, y aquí hacemos uso del math.pow para elevar la potencia al cubo y hacemos return potencia. Aquí hacemos la clase public class cubo con variable x, y potencia que son tipo doble. Mandamos a que introduzca el valor a elevar y aquí hacemos llamado al método que es el nombre de la clase más punto la potencia que es el método y la variable que tiene el método, y mandamos a imprimir la potencia. Lo vamos a correr para ver si está bueno. Lo compilamos y vemos que no nos da ningún error. Que introduzca el valor, le vamos a dar 2 igual a 8. Sobrecarga de método. Es posible definir dos métodos dentro de la misma clase que compartan nombre y sus parámetros sean diferentes. A esto se le llama método sobrecargado. La máquina determina a qué método se hace referencia basándose en su argumento. La llamada no puede ser ambigua. Mediante la sobrecarga se puede implementar el polimorfismo. Aquí tenemos un ejemplo que declara dos valores, que es de los factoriales, y un ejemplo de sobrecarga de método. Método recursivo. Es un método que se llama a sí mismo directa o indirecta. La recursividad o recursión directa es el proceso por el cual un método se llama a sí mismo desde el propio cuerpo de método. La recursividad indirecta es cuando se realiza entre más de un método. Ejemplo de ejercicios que se pueden realizar: tenemos los factoriales, los Fibonacci, etc. No se pueden hacer métodos anidados. Vamos ahora a los constructores en Java. Introducción: la programación insegura. Uno de los mayores culpables del encabezamiento
de la programación. Dos de estos aspectos de seguridad son la inicialización y la limpieza. C++ introdujo el concepto de constructor. Java también adoptó el constructor y proporciona un método que libera automáticamente recursos de memoria. Cuando deja de ser utilizado se llama garbage collector. Definición: el constructor de una clase es un tipo específico de método, especial y estándar, que se usa para inicializar los objetos de esa clase. Es una función que se ejecuta automáticamente siempre al crear un objeto. La principal misión del constructor es reservar memoria e inicializar la variable miembro de la clase. En general se lo utiliza para inicializar los estados de la variable de instancia. Tenemos dos tipos de constructores, los constructores por defecto y los alternativos. Tipo de constructores: los por defecto es un constructor que no tiene parámetros, inicializa los miembros de datos asignándole valores por defecto. Los constructores alternativos son constructores que hacen uso de parámetros. Los parámetros inicializan las variables definiendo valores de entrada en el constructor de objeto. Características de los constructores. Java invoca el constructor al crear el objeto. Los constructores no tienen valor de retorno, ni siquiera void. Su nombre es el mismo que el de la clase. Pueden usarse cualquier modificador de acceso. Se puede definir 0, 1 o más constructores. Si ya tenemos un constructor con argumentos, no se generará uno sin argumentos automáticamente. Declaración del constructor, su sintaxis. Tenemos que el nombre de la clase es public class venta. Declaramos la variable que es private doble precio. Public es el modificador de acceso. Venta viene siendo el nombre del método. Doble precio es la lista de parámetros que tomará. Tenemos la sentencia: precio contado es igual a precio por punto 12 más precio. Imprimimos que el precio al contado es más precio contado. Llamada al constructor. Nombre de la clase objeto igual a new nombre de clase más los parámetros. El constructor se invoca automáticamente cuando new crea un objeto de esa clase. Objeto es una variable de referencia. La instancia new reserva el lugar de almacenamiento e invoca al constructor. La referencia dis. Si un parámetro tiene el mismo identificador o nombre que una variable de instancia, se usa la palabra clave dis para identificar cuál es la variable de instancia. La referencia al objeto actual permite invocar métodos de objeto actual, permite referenciar atributos del objeto actual, permite devolver una referencia al objeto actual, permite invocaciones entre constructores. Al acceder a variables de instancia de una clase, la palabra clave dis hace referencia a los miembros de la propia clase. Aquí tenemos su sintaxis que dice public class película, private string título, public voice set título, string título, y utilizamos aquí la palabra clave this.título igual a título. Aquí cerramos Java. Eso fue todo. Si quieren mayor información pueden entrar a la página oficial de Ingeniería Nica. Muchísimas gracias.